¿Alguna vez has sido ignorado por alguien que, hasta hace poco, parecía involucrado, interesado, presente? De repente, desaparecido. Los mensajes ya no tienen respuesta. Las miradas han cambiado y el silencio ha comenzado a gritar más fuerte que cualquier palabra. Pero aquí está la dura verdad estratégica. El cerebro humano es predecible cuando se trata de rechazo. Hay un momento invisible, pero inevitable, en el que aquellos que te ignoraron comienzan a extrañarte. Y no es por nostalgia. Es a través de desencadenantes mentales que tú sin saberlo puedes activar. El ser humano está condicionado a desear lo que no tiene. Y el desprecio, cuando proviene de alguien que parecía accesible, activa una alarma silenciosa en el cerebro de quien lo rechazó. El miedo a la pérdida definitiva. La psicología demuestra que el desinterés, cuando va acompañado de autocontrol emocional, invierte por completo la dinámica de poder. La mente que ignoró comienza a buscar pistas, respuestas, rastros. Y ahí es donde cambian las tornas, no por magia, sino por estrategia emocional y neurocientífica. Si quieres entender por qué sucede esto, cómo el desprecio activa el deseo inconsciente y qué es exactamente lo que hace que el cerebro de quienes te rechazaron vuelva a buscarte, se queda hasta el final. Este video te dará las claves mentales para transformar el dolor del desprecio en poder silencioso. Pero antes de eso, suscríbete al canal. Aquí, aprendes a reconstruirte con sabiduría psicológica, a usar el silencio como arma y a dominar las leyes invisibles de la mente humana. Ahora sí, vayamos directamente al punto de inflexión psicológico. 1. El deseo no nace de la presencia, sino de la ausencia. El cerebro humano valora lo que falta. Esto es neurociencia. Cuando alguien siempre está disponible, predecible y presente, la mente lo da por sentado, y lo que está garantizado pierde su valor. Pero la ausencia, el vacío, activa el sistema de recompensa, lo que hace que el cerebro comience a buscar lo que se ha ido. Es como cuando perdemos algo en casa. Solo nos damos cuenta de su importancia cuando sentimos su ausencia. Con las personas es exactamente lo mismo. La psicología del rechazo revela que la mente del ignorante no procesa el impacto de inmediato. Mientras corres detrás de él, insiste, trata de entender, la otra persona se siente en una posición de poder. Su cerebro está en modo pasivo, emocionalmente desconectado, pero cuando dejas de reaccionar, dejas de justificarte, dejas de dar señales, algo cambia silenciosamente. Se abre un espacio mental, y este espacio, ocupado por su ausencia, comienza a molestarlo. Esta incomodidad no viene con nostalgia romántica al principio, viene como una duda, una inquietud. ¿Por qué desapareció? El ego de la persona que te ignoró comienza a ser desafiado, porque en el fondo esperaba que suplicaras, que seguiría estando disponible incluso si era rechazado. Cuando esto no sucede, el cerebro entra en estado de alerta, comienza a rastrear su ausencia como un problema sin resolver, y lo que no está resuelto comienza a ocupar espacio mental. Cuanto más auténtica sea su ausencia, y no solo física, sino emocional, mayor será el impacto. Desaparecer mientras aún está atrapado emocionalmente no sirve de nada. Pero cuando lo dejas ir, realmente lo dejas ir, ahí es donde se mueve el poder. Porque ya no estás orbitando a esa persona, y su cerebro lo siente. El ser humano es magnético a lo que se escapa, lo cual escapa a la lógica, lo cual se sale de control, y principalmente lo que escapa al ego. Hay un momento en que la ausencia se transforma en presencia simbólica. Esto sucede cuando dejas de ser visto como accesible y comienzas a ser recordado como intocable. La mente del rechazador comienza a construir un nuevo valor sobre ti, y no es porque hayas cambiado, es porque has dejado de ofrecerte.
Y en este nuevo escenario, su silencio habla, su ausencia pesa mucho, su postura crea misterio y el misterio crea atracción. La persona comienza a observar las señales, acecha disfrazado, observa a quien sigues, analiza si eres feliz sin ella. Y todo esto sin decir una palabra. La mente humana odia perder, incluso lo que ha descartado. Por eso, muchas veces, los que te rechazaron vuelven, no por amor, sino por ego herido. Quieren saber si todavía tienen acceso, si todavía te sacudes. Y cuando se dan cuenta de que no lo es, el deseo renace, por competencia, por escasez, por orgullo. El error de muchos es romper este ciclo con recaídas. La persona comienza a mostrar signos de curiosidad y te apresuras a responder. Rompe el hechizo, mata el misterio y devuélvele a su cerebro la certeza de que te tiene en sus manos. Recuerda, el silencio solo funciona cuando se mantiene firmemente, cuando reprimes el impulso de explicarte, cuando dominas la ansiedad de ser visto, porque en este juego, el primero en romper el silencio, perder. No se trata de venganza, se trata de reclamar la dignidad. Cuando desapareces de la vida de alguien que te ignoró, estás enseñando una lección sin palabras. Me valoro más a mí mismo que tu incertidumbre. Y esta lección es más fuerte que cualquier discurso emocional, porque se siente. Y todo lo que se siente tiene más impacto que lo que se dice. Esto es psicología. Y es por eso que el desprecio, cuando se maneja bien, crea más deseo que atención constante. No tienes que probar nada. No es necesario que publiques indirectamente. No necesitas jugar. Simplemente desaparece con un propósito. Mientras te reconstruyes, te fortaleces, te reinventas. La mente de la otra persona crea escenarios, dudas, hipótesis. Lo que ahora ignoraba es un enigma. Y la curiosidad es la puerta de entrada al deseo. La ausencia bien colocada activa el cerebro como ningún texto bonito podría hacerlo, porque el misterio activa el inconsciente. Así que recuerda esto: cuando el silencio es genuino, cuando su ausencia va acompañada de crecimiento interior, no hay cerebro que permanezca indiferente. Tarde o temprano, quien te haya ignorado te echará de menos. Él te buscará y, lo más importante, te verá con otros ojos, no porque hayas cambiado por ella, sino porque te convertiste en alguien que ya no ruega ser visto. 2. El desprecio tiene más impacto que las palabras dulces. En la naturaleza humana hay una cruel paradoja. Cuanto más se trata de agradar a alguien, más fácil es ser descartado. El cerebro se acostumbra a lo predecible y comienza a ignorar lo que se ofrece en exceso. Palabras dulces, atención constante, declaraciones emocionales. Todo esto, cuando no es recíproco, empieza a generar malestar. Y no es porque te equivoques al mostrarlo, sino porque estás entregando lo que el otro aún no quiere recibir. Y esto genera rechazo. Ahora, el desprecio. Este es un veneno sutil que activa áreas del cerebro relacionadas con la frustración y el desafío. Cuando ignoras a alguien que está acostumbrado a tu atención, la mente de esa persona hará un cortocircuito. Ella no entiende lo que pasó. Su cerebro se estableció en el centro de su energía y de repente ese alimento emocional desaparece. Esto tiene más impacto que cualquier discurso, porque el silencio da cabida a la imaginación, y lo que se imagina se siente con más fuerza. El desprecio no tiene que ser agresivo, no grita, no humilla, simplemente deja de responder, deja de preocuparte, deja de ofrecerse a sí mismo. Y eso, para el ego de los que tienen el control, es una ofensa emocional, una bofetada invisible. El cerebro interpreta este vacío como una amenaza de pérdida y comienza a reaccionar incluso si la persona no se da cuenta conscientemente. Esto es lo que enciende el deseo,
el miedo a perder lo que una vez estuvo garantizado. Por lo tanto, cuando dejas de perseguir y te pones en una posición de silencio absoluto, no te estás escondiendo, estás creando contraste. Antes eras una presencia constante, ahora es una ausencia estratégica. Antes dijiste buenos días, ahora no dice nada. Y el silencio duele más que las palabras, porque hace que la mente del otro llene los vacíos con incertidumbres. Y la incertidumbre es combustible para el deseo. Muchos piensan que el desprecio es frialdad, pero puede ser una forma silenciosa de autoprotección, de dignidad, para demostrar sin decirlo que no eres desechable. La ausencia bien sostenida es como un espejo. Obliga a la otra persona a verse a sí misma. Ve cuánto abusó de su presencia, cuánto subestimó su rendición, cuánto se acomodó con su afecto gratuito, y esto genera culpa, admiración y a menudo arrepentimiento. Este arrepentimiento no viene con flores y mensajes al principio. Se muestra en forma de observación silenciosa, en gustos aleatorios, en reacciones pasivas. Es el ego tratando de sondear si todavía tiene acceso, pero si das un paso atrás en ese momento, lo pierdes todo. El desprecio solo funciona cuando se mantiene con elegancia, sin drama, sin groserías, solo con distanciamiento, porque cuando no te desesperas de que te noten, eres recordado. No tienes que ser grosero, simplemente indiferente. No hay nada más poderoso que la indiferencia emocional viniendo de alguien a quien alguna vez le importó demasiado. Esto rompe los patrones mentales. La otra persona comienza a revisar sus actitudes, a replantearse las decisiones, a fantasear con cómo sería tenerte de vuelta. Lo más importante es que comienzas a darte cuenta de tu valor, no porque hayas gritado, sino porque desapareciste. Y nadie desaparece realmente si no es fuerte por dentro. La psicología lo demuestra. El sistema de recompensa del cerebro humano se activa más por la escasez que por la abundancia. Y el desprecio es la forma más primitiva y eficiente de crear escasez emocional. Él dice, ya no estoy disponible. Y esto, para el cerebro de quien lo rechazó, es un disparador de alerta que transforma su imagen. Lo que antes era obvio ahora es raro. Lo que antes estaba garantizado ahora es inalcanzable. Esta transformación solo ocurre cuando mantienes tu postura, cuando silencias sin herir, cuando desapareces sin odio, porque el verdadero desprecio no proviene de la ira, proviene de la conciencia, desde la certeza de que quienes te ignoraron ya no merecen tu esfuerzo. Y esta conciencia, expresada en silencio y ausencia, es lo que más impacta en el inconsciente del otro. No tienes que gritar que has cambiado, ni para demostrar que venció. Un desaire bien colocado hace eso por ti. Te convierte en un enigma, y es imposible ignorar un enigma que alguna vez fue su refugio. Así que recuerda, la ausencia habla, el silencio enseña. Y el desprecio, cuando proviene de alguien que alguna vez fue amoroso, se vuelve irresistiblemente inolvidable. 3. El ego quiere control, pero el deseo quiere misterio. El ego humano es una máquina de control. Necesita sentirse a cargo para mantener la ilusión de seguridad. Cuando alguien te ignora, a menudo no es por falta de sentimientos, sino por necesidad de control. La persona quiere dominar la dinámica emocional. Quiere asegurarse de que estés allí, esperando. Eso todavía reacciona. Eso todavía importa. Esto alimenta el ego, no el corazón. Y aquí es donde debes ser estratégico. Cuando te retiras, el ego pierde terreno. Mientras te explicas, suplicas, insistes, estás entregando lo que el ego de la otra persona desea, control total sobre tu reacción. Pero cuando silencias, y no por orgullo, sino por sabiduría, las tornas comienzan a cambiar. El ego está frustrado porque ya no tiene dominio, y el deseo que estaba dormido comienza a despertar.
Porque el deseo no puede soportar la previsibilidad, necesita lo inesperado, de lo enigmático, de la ausencia que deja preguntas en el aire. Ahí es donde entra el misterio, cuando desapareces de la rutina de quienes te ignoraron, sin previo aviso, sin drama, sin escena, te conviertes en un signo de interrogación. La mente del otro comienza a divagar hacia las posibilidades. ¿Se dio por vencido conmigo? ¿Está con otra persona? ¿Me superó? Estas preguntas son peligrosas para el ego y poderoso para el deseo, porque el deseo no nace de la certeza, nace de la duda. La duda es el desencadenante más efectivo para reactivar el apego. La persona comienza a extrañarte, pero no entiende por qué. No sabe si te perdió o si todavía estás allí. Y esta zona gris es donde el deseo se hace más fuerte. Es donde el cerebro comienza a buscar señales, crear recuerdos, fantasear con reuniones. Todo esto en silencio. Todo esto alimentado por la ausencia que sostuvo magistralmente. El error de muchos es romper este misterio demasiado pronto. Está tratando de mostrar evolución, de mostrar superación o forzar la madurez. Pero el misterio no se puede explicar. Él siente. Y cuando te vuelves misterioso, ganas poder. Porque la mente de aquellos que te ignoraron ahora está atrapada en un ciclo invisible. ¿Por qué desapareció hace un momento? Y cuanto más no llega la respuesta, más crece el interés. Es importante entender. El ego quiere rutina, obviedad, sumisión emocional. Pero el deseo verdadero, profundo, inconsciente, solo nace donde hay espacio para lo imaginario. Solo florece donde hay una ausencia de control. Cuando te niegas a ser predecible, dejas de ser posesión y te conviertes en fascinación. Y la fascinación no se puede comprar. No lo ruegues. Se conquista con inteligencia emocional y autocontrol. El cerebro humano, cuando se enfrenta a algo que no puede controlar, activa el modo de búsqueda. Es automático. La ausencia se convierte en un vacío que hay que llenar. El misterio se convierte en una obsesión. Y tú, que una vez fuiste ignorado, ahora te vuelves inolvidable, no por las palabras, sino por la falta de ellas. No por la presencia, sino por la ausencia que dejaba huellas. Pero cuidado, el misterio debe ser auténtico, no se puede manipular. No desapareces por juego, desapareces porque te respetas a ti mismo, porque entendió que el control emocional del otro no vale el precio de su dignidad. Y es esta autenticidad la que transforma su ausencia en algo poderoso, porque no estás tratando de probar nada, solo estás viviendo, sin pedir que se lo recuerden. Y es precisamente por eso que será recordado. Entonces, mantén esto. Cuando el ego de alguien se da cuenta de que ha perdido el control sobre ti, el deseo comienza a tomar el control, y ese deseo intentará traerte de vuelta. Buscará señales. Ve a sondear. Ve a probarlo. Pero ahora depende de ti decidir si vale la pena volver a encontrarlo, porque aquellos que alguna vez ignoraron su valor necesitan aprender por ausencia el precio de perder a aquellos que estaban dispuestos a quedarse. 4. La mente reacciona cuando dejas de reaccionar. La mente humana está condicionada a buscar estímulos. Cuando emite un comportamiento, un mensaje ignorado, una desaparición repentina, un frío rechazo, espera alguna reacción, un grito, un texto enorme, un cargo, cualquier cosa. La reacción alimenta el ciclo, pero cuando no reaccionas, grabas el script, rompes la expectativa y el cerebro, en vista de esto, entra en un estado de alerta. Aquellos que te ignoraron contaron con tu reacción, esperaba su insistencia, sabía que todavía estabas allí, y eso mantuvo el juego emocional cómodo. Tú eras la parte predecible, la parte accesible, pero cuando no respondes, no refutas, no acusas, no persigues, el cerebro de la otra persona comienza a colapsar emocionalmente, porque se ha perdido el control, y donde no hay control hay duda, y donde hay duda,
nace la obsesión. La ausencia de reacción se interpreta como un cambio en el estado emocional. La otra persona comienza a preguntarse, ¿ha dejado de importarle? ¿Ya ha seguido adelante? ¿Ha perdido interés en mí? Y estas preguntas, aunque no se digan en voz alta, son venenosas para el ego. Erosionan la sensación de seguridad de aquellos que pensaban que te tenían en sus manos. Ahora la persona comienza a observarte desde lejos como si tratara de descifrar un silencio ensordecedor. La mente quiere señales, y cuando no recibe señales directas, comienza a fabricar señales indirectas. Reinterpreta viejas conversaciones, lee tus publicaciones de manera sesgada, te busca en cada espacio que solía ocupar. Todo esto sucede porque dejaste de entregar lo que mantenía al otro en una posición de comodidad, tu reacción. Y cuando la reacción desaparece, el otro se ve obligado a enfrentar el vacío. Y el vacío pesa mucho. La mayor fuerza del silencio no es la ausencia de palabras, es la ausencia de reacción emocional. Cuando realmente dejas de intentar demostrar tu valía, dejas de buscar explicaciones, dejas de esperar, liberas a la otra persona para que sienta las consecuencias de sus acciones. Y lo que antes era invisible, ahora se vuelve pesado. Tu ausencia comienza a gritar en la mente del otro. Este proceso no es inmediato. La mente que ignora necesita tiempo para darse cuenta de lo que ha perdido. Y eso solo sucede cuando no le das más combustible. Mientras reaccionas, incluso con dolor, sigues alimentando el ciclo. Pero cuando realmente desapareces, algo cambia. Y no es solo en el otro, está en ti, porque su ausencia sostenida con dignidad es también un proceso de curación. Dejas de amoldarte a las expectativas de los demás y comienza a encontrarse de nuevo. El silencio maduro es una declaración. No necesito justificarme ante aquellos que no supieron valorarme. Y esta postura, incluso sin palabras, se siente. La otra persona comienza a darse cuenta de que ha perdido algo que ni siquiera tuvo tiempo de conocer profundamente. Y luego viene el arrepentimiento. Tarde, silencioso, pero real. Porque el cerebro siente la ausencia de algo que antes estaba garantizado. Ese arrepentimiento no viene con disculpas al principio. Viene en forma de molestia, del vacío, de pensamientos insistentes. Es el inconsciente tratando de recuperar un espacio emocional que se ha perdido. Y cuanto más tiempo permanezcas sin reaccionar, más fuerte se vuelve el impacto. Porque el tiempo transforma la ausencia en importancia, y todo lo que se vuelve importante se desea de nuevo. Así que no subestimes el poder de no reaccionar. Su silencio puede escucharse más intensamente que cualquier grito. Tu ausencia puede estar provocando más deseo que cualquier presencia, y tu autodominio, es el mayor grito de libertad que alguien puede dar a aquellos que alguna vez eligieron ignorarte. Porque aquellos que no reaccionan comienza a ser recordado con peso. 5. El valor surge cuando sumas. Mientras esté disponible, accesible, predecible, su presencia está subestimada. La mente humana tiene un vicio. Devalúa lo que siempre está alrededor. Lo que es demasiado fácil parece menos valioso. Y eso no es maldad, es psicología. Cuando siempre estás ahí, presente incluso después del rechazo, la otra persona te ve como un recurso garantizado, no como una pérdida. Pero cuando desapareces, todo cambia. La ausencia rompe el patrón. De repente, lo que era correcto se vuelve incierto. Lo que era rutina se convierte en un misterio. Y lo que estaba garantizado ahora es dudoso. El cerebro, ante la pérdida, entra en un estado de búsqueda. Comienza a revisar recuerdos, crear suposiciones, romantizar lo que antes ignoraba. La ausencia genera escasez, y la escasez crea valor. Porque los seres humanos no quieren lo que tienen, desea lo que teme perder.
Este es el giro silencioso que necesitas entender. Tu valor no se grita, se impone cuando te retiras. Mientras intentas convencer a alguien de que mereces ser visto, solo estás reforzando que todavía confías en la validación externa. Pero cuando desapareces, sin anunciar, sin suplicar, sin jugar, enciendes una luz en la mente del otro. ¿Qué he perdido? Y esa pregunta es devastadora, porque viene con arrepentimiento. Es común que, en los primeros días de silencio, la persona que te ignoró no sienta nada. Seguir con la vida como si nada hubiera pasado. Pero esto es superficial. El verdadero vacío se instala poco a poco, cuando se da cuenta de que no has vuelto, que no te gustaba nada más, que ni siquiera enviaste un mensaje en tu cumpleaños. Ahí es donde comienza a surgir el valor, no porque hayas hecho otra cosa, sino porque dejaste de hacer todo. La mente comienza a asociar su ausencia con la pérdida de comodidad. Y esta comodidad, aunque antes no se valoraba, ahora se recuerda con peso emocional. El lo que sea se convierte en ¿y si lo hubiera hecho de otra manera? Y esta duda se convierte en dolor. No porque lo hayas causado, sino porque el otro te permitió irte sin luchar. Y cuando no vuelves, su valor crece exponencialmente. Pero cuidado, para que esto suceda, su ausencia debe ir acompañada de coherencia. No sirve de nada desaparecer físicamente, pero permanecer emocionalmente disponible, que te guste todo sobre la persona, respondiendo a la primera señal. Esto rompe el impacto. La desaparición debe ser interna y externa. Necesitas haberte liberado de esa expectativa. Solo entonces su ausencia se sentirá como verdad. Es cierto, pesa más que la presencia. Mientras estabas allí, disponible, el otro sentía que tenía todo el tiempo del mundo. Pero cuando desapareces, demuestras que el tiempo se acabó. Y ahí es cuando cae el centavo. Lo que parecía eterno ahora es finito. Lo que parecía darse por sentado ahora es inalcanzable. Y ahí es donde nacen los arrepentimientos más profundos. Porque no hay nada más doloroso que darse cuenta del valor de alguien. Demasiado tarde. No tienes que pasar frío, ni arrogante, simplemente ausente, y permite que el otro sienta el eco de tu ausencia. Este es el lenguaje del respeto silencioso. Te respetas tanto que no necesitas exponerte. Y este respeto se transforma en una presencia invisible. La mente que una vez te ignoró comienza a buscarte en cada espacio que una vez fue ocupado por ti. Pero ahora solo hay silencio. Así que recuerda, la cantidad no se suplica, se revela en su ausencia. Y que un día te ignoró. Te darás cuenta de esto cuando te des cuenta de que te has ido, realmente. No por orgullo, sino por amor propio. Y en ese momento dejas de ser un recuerdo y te conviertes en una lección. 6. El silencio activa el cerebro emocional. Cuando te callas, parece que no pasa nada, pero en el inconsciente de aquellos que te ignoraron, comienza a sonar una alarma. Y esta alarma no es racional, es emocional. El cerebro humano tiene dos sistemas principales, el racional, que organiza los argumentos, y el emocional, que reacciona a los estímulos afectivos y simbólicos. Y el silencio, cuando está bien posicionado, es uno de los estímulos más poderosos que existen. No dice nada, pero lo despierta todo. La ausencia de sonido, de palabras, de contacto, es interpretado por el sistema límbico, la parte del cerebro responsable de las emociones, como una señal de amenaza. Es el mismo sistema que se activa cuando sentimos que nos han quitado algo, o cuando nos damos cuenta de que hemos perdido el acceso a algo valioso. Y la mente de aquellos que te rechazaron, cuando ya no encuentra tus signos, comienza a reaccionar biológicamente. Inquietud, insomnio leve, destellos de memoria, deseo repentino de saber de ti. Esta incomodidad no nace del amor inmediato.
Nace porque el cerebro emocional ha sido condicionado a su presencia y ahora se ha ido. Y todo lo que desaparece repentinamente provoca un subidón de dopamina. Sí, así es. El silencio activa el sistema de recompensa del cerebro. La ausencia se convierte en escasez. La escasez se convierte en deseo. Y el deseo se convierte en una obsesión disfrazada de curiosidad. Cuanto más tiempo mantengas el silencio, más se intensificará este sistema. Pero cuidado, el silencio debe ser genuino. Si estás en silencio, pero aún observas todo, acecha, reacciona internamente. La energía todavía está atascada y el inconsciente de la otra persona todavía siente que estás allí. El impacto real solo ocurre cuando realmente lo dejas ir, cuando tu energía deja de orbitar al otro. Y cuando eso suceda, el cerebro emocional de la persona entra en estado de shock. Ella comienza a buscarte en sus propios pensamientos. Comienza a recordar detalles minuciosos, su voz, sus gestos, frases sueltas. El silencio crea un vacío y el cerebro odia las aspiradoras. Intenta llenar el espacio con recuerdos y cuanto más lo intenta, más reapareces. Pero no físicamente. Vuelves como una sensación, como una ausencia sentida, como una presencia silenciosa. Y este tipo de presencia marca más que cualquier mensaje enviado. Aquí es donde nace el deseo inconsciente. La persona no entiende por qué estás en su cabeza todo el tiempo. No entiendes por qué estás mirando tu perfil, escuchando una canción que te recuerda a ti o poniéndote triste sin razón. Pero la explicación está en el cerebro. El silencio se ha metido con áreas sensibles que antes eran alimentadas por su atención. Y ahora que te has ido, el sistema emocional se ha abstraído. La ausencia emocional crea brechas, y las brechas se convierten en proyecciones. La mente de aquellos que te ignoraron comienza a fantasear con versiones de ti que tal vez ya no existan. Y cuanto más no te ve, más te idealiza. Es en este punto que el deseo supera el control, porque ya no es racional. Ya no depende de querer o no querer. Es una reacción cerebral, involuntario, y cuando se da cuenta, te convertiste en un recordatorio constante. Te has convertido en la notificación que no llega, el último visto que no cambia, el nombre que no aparece, pero hace eco. Todo esto causado por el silencio es un arma emocional tan sutil que parece inofensiva, hasta que provocó una avalancha de sensaciones internas en quienes pensaban que tenían el control. Así que no subestimes el poder de tu silencio. Es una acción invisible, es un impacto sin contacto, es una reacción sin exposición. Y lo más importante, hace que el cerebro emocional de aquellos que te ignoraron te vea de una manera nueva, como alguien que no necesita gritar para ser escuchado, que no necesita humillarse para ser recordado. Y eso, precisamente porque estaba callado, se vuelve inolvidable. 7. El arrepentimiento demasiado tarde es el más doloroso. Al principio, eras desechable, subestimado, ignorado. La otra persona se sentía en control, segura de que podía volver cuando quisiera, que estarías allí, disponible, emocionalmente atrapado. Pero luego cambiaste, dejó de intentarlo, dejó de responder, dejó de reaccionar. Y esta ausencia, silenciosa pero sólida, plantó la semilla de la duda. El problema es que el ego tarda en darse cuenta de lo que ha perdido, pero cuando te das cuenta, ya es demasiado tarde. El arrepentimiento no nace en los primeros días de silencio. Viene después, cuando todo ya está tranquilo, cuando el otro mira a su alrededor y ya no te encuentra, no en las redes, no en los indirectos, no en recuerdos alegres. Todo lo que queda es silencio. Un silencio que no te hace daño, pero ahora comienza a lastimarlo. Y el dolor es precisamente darse cuenta de que la posibilidad de reconexión se ha evaporado, porque el tiempo ha pasado y no volviste. Este tipo de arrepentimiento es corrosivo,
porque es diferente de lo extraño. Va acompañado de culpa, frustración y un profundo sentimiento de pérdida. La mente de la persona comienza a buscar en el pasado en busca de los momentos en los que podría haberlo hecho de manera diferente. Comienza a revisar sus viejos mensajes, tratando de descifrar las señales que ella ignoró, y cuanto más se hunde en estos recuerdos, más comprende lo que ha perdido. Y lo peor, no hay más tiempo. El arrepentimiento tardío es cruel, porque es solitario. No hay nadie con quien compartirlo. Es el tipo de dolor que no confiesas. La persona que una vez te ignoró, ahora tiene que lidiar con su propia conciencia, con la sensación de que perdió a alguien que solo quería quedarse. Y todo por orgullo, ego, distracción. Ahí es cuando ella entiende. Su valor era real, pero solo se enteró cuando ya no podía tenerlo. La mente humana tiene un tiempo de reacción lento para los afectos profundos. Lo que ignora hoy puede convertirse en una obsesión mañana. Pero la vida no espera. Y cuando llega el arrepentimiento, generalmente ya se está formando otro ciclo, el tuyo. Un ciclo de crecimiento, autocuidado, paz. Ya no estás en la misma frecuencia. Y eso es lo que más duele de quien te perdió. Saber que lo seguiste, que no necesitas volver. Este arrepentimiento también activa el deseo de redención. La persona puede incluso intentar acercarse, como una foto, enviar un hola, inventar un pretexto para iniciar una conversación. Pero cuando te encuentra en paz, sereno, autosuficiente, desconectado de la necesidad de ser notado, el impacto es mortal, porque ella entiende allí que ha perdido el acceso emocional, y este acceso era lo que más subestimaba. No tienes que contraatacar, no necesitas vengarte, el tiempo lo hace por ti. La ausencia bien sostenida es un recordatorio diario. No te fuiste por despecho, te fuiste porque entendiste que no había más espacio. ¿Y quién no creó un espacio para recibirte? Tendrás que lidiar con el vacío que dejaste, solo, en silencio, con un nudo en la garganta que ningún mensaje puede deshacer. Este tipo de arrepentimiento es el más doloroso porque llega demasiado tarde. Ya no hay ninguna posibilidad de reconstrucción. Lo que era puro ya se ha roto. Lo que era inocente ya se ha empañado. Ahora, todo lo que queda es un recuerdo. Y duele, porque la mente empieza a proyectar cómo habría sido, qué podría haber pasado, qué bonito habría sido, si se hubiera apreciado antes. Pero ahora no hay más antes. La mayor justicia emocional es no ver sufrir al otro. Se está volviendo gratis, libre del ciclo de espera, humillación, necesidad de regresar. Cuando el arrepentimiento finalmente llama a la puerta de aquellos que te ignoraron, ya estás en otra casa, y este momento tan silencioso como es, vale más que cualquier venganza, porque la vida da vueltas, y quien te despreció, un día te buscará, pero solo encuentra el eco de lo que podría haber sido. 8. La atracción ocurre cuando ya no necesitas ser elegido. Mientras esperas a ser elegido, estás emocionalmente inclinado. Incluso si no lo dices, tu energía grita: fíjate en mí, acéptame, mírame. Y esta postura, incluso sutil, transmite escasez. La atracción no nace de la carencia, nace de la plenitud. Y el cerebro capta esto al instante. Cuando realmente quieres ser elegido, te disminuyes para ajustarte a las expectativas del otro. Pero cuando dejas de querer, creces, y el otro lo siente. Hay un momento sagrado, tranquilo y liberador en el que simplemente te dejas llevar, no por frialdad, sino por agotamiento de la ofrenda. Entiendes que nadie te dará paz mientras estás rogando por un lugar, y en ese momento algo cambia. Dejas de compararte, deja de perseguir, deja de intentar demostrarlo, vuelves a ti mismo, y en ese retorno te vuelves completo. Y las personas enteras son magnéticas.
porque no están tratando de complacer, están ocupados viviendo. Es en este estado de autosuficiencia emocional que comienzas a ser visto con otros ojos. Aquellos que te han ignorado comienzan a darse cuenta de que ya no estás intentando nada. No está enviando señales, no se está poniendo a sí mismo como una opción, y eso, para el cerebro del otro, es un shock, porque el sistema de recompensas, el que se alimentaba de tu necesidad, se quedó sin energía. Y el vacío creado por esta nueva postura se convierte en curiosidad, deseo, arrepentimiento. No es necesario publicar un eslogan o mostrar indiferencia forzada. El verdadero punto de inflexión ocurre internamente, cuando ya no necesitas que alguien te diga que vales la pena, cuando su valor ya no depende de la elección de otros, y esta seguridad lo cambia todo. Te mueves constantemente, sus ojos no buscan aprobación, su energía transmite presencia, y la mente que te ignoró comienza a desearte. Ahí es cuando ocurre la magia, cuando ya no quieres ser elegido, ahí es cuando comienzan a elegirte, no porque lo suplicas, sino porque te destacaste. Su ausencia se convirtió en poder, su paz se convirtió en encanto, su distancia se convirtió en un enigma, y el deseo vive exactamente en este espacio, entre lo que se ve, pero no se logra, entre lo que se admira, pero no disponible. Lo que una vez pareció ser su desinterés, ahora se revela como amor propio. Y el otro comienza a entender que no saliste de una rabieta, te alejaste por dignidad, te cansaste de ponerte en los estantes de aquellos que no te valoraban. Y eso es tan raro que se vuelve irresistible, porque todos quieren lo que no se someten, y todos extrañan lo que no se inclina. La atracción más poderosa es la que viene cuando ya no lo intentas, porque ahora tu energía está limpia, su presencia es ligera, tu mente está en paz, y la otra persona se da cuenta, ha perdido a alguien que ya no puede ser controlado, ya no quieres validación de ella, y esto es lo que reactiva el interés, el deseo de reconquistar lo que ya no está disponible. Pero aquí está el punto más importante. No debes fingir. La energía de alguien que finge confianza en sí mismo es diferente de la de alguien que realmente se ha reconstruido. El secreto es convertirse, no jugando, no manipular, pero convertirse en alguien que, de hecho, se siente bien consigo mismo. Cuando llegas a este lugar interior, todo cambia. El mundo responde de manera diferente, y que un día te rechazó, él te ve ahora con reverencia. Esta es la esencia de la psicología del giro, el poder de no necesitar más, porque cuando no tienes que hacerlo, eliges, y cuando tú eliges, aquellos que te ignoraron se ven a sí mismos en la posición que alguna vez fue suya, esperando una señal, esperando una mirada, esperando la oportunidad de ser elegido, y en ese momento, sin decir una palabra, ganaste. 9. Cuando le das la espalda, su cerebro grita por ti. Darles la espalda es diferente a desaparecer por orgullo. Ahí es cuando internamente entiendes, ya no se trata del otro, se trata de ti. Y en el mismo momento en que le das la espalda emocionalmente, sin tener que demostrarlo, sin tratar de causar impacto, algo explota en el inconsciente de la persona que te ignoró. Su mente entra en modo de pánico silencioso, porque se ha perdido el control, la fuente se secó, y lo que una vez estuvo garantizado, ahora se ha convertido en una verdadera pérdida. El cerebro humano odia las rupturas definitivas. Acepta el final gradual, acepta la retirada temporal, acepta incluso la indiferencia fingida. Pero cuando se da cuenta de que realmente le has dado la espalda, que no regresas, que no reaccionas, que estás completamente ausente, entra en un desorden emocional. El sistema de dopamina que una vez fue alimentado por tu búsqueda, ahora entra en abstinencia. Y la abstinencia se convierte en una crisis. Lo que comienza con un silencio soportable se vuelve incómodo.
Luego se convierte en inquietud y finalmente se convierte en tormento. La persona comienza a buscarte en cada espacio que llenaste. La ausencia se convierte en una presencia insoportable y el cerebro entra en una espiral de pensamientos. ¿Me ha olvidado? ¿Volverá a buscarme alguna vez? ¿Realmente perdí a esta persona? Estas preguntas no desaparecen, resuenan, y cuanto más tiempo permanezcas en silencio, firme, entero, más sufre el otro, porque ya no tienes acceso a tu energía. No hay más reacción para manipular, no hay más emoción para explorar. Te retiraste por completo, y el silencio, que una vez fue despreciado, ahora se ha convertido en un espejo, un reflejo doloroso que muestra todo lo que la persona ha perdido. ¿Y qué se perdió? Tú, tu cuidado, tu presencia, tu entrega. Aquí viene el punto más cruel. Cuando estabas allí, la persona no te veía, pero ahora que te has ido, es imposible no sentirlo. Su nombre aparece en las canciones. Tu imagen invade los pensamientos. Te conviertes en memoria involuntaria, y el cerebro, que solía alimentarse de su presencia, ahora se alimenta de la ausencia. Pero este alimento es ácido, es corrosivo, porque nada de lo que viene ahora reemplaza lo que se ha perdido. Viene el deseo de llamarte, pero el orgullo se mantiene. El impulso de buscarte se tensa, pero el miedo a que ya no estés disponible paraliza. Y luego comienza el ciclo de autocastigo. La persona comienza a cargar en silencio con un arrepentimiento que no se puede resolver, porque te has ido, realmente, y que le da la espalda a la conciencia, no regresa por necesidad. En este punto, incluso los intentos de provocarte se ven frustrados. Nada de lo que publica te afecta. Ningún indirecto parece tener ningún efecto. Ninguna trampa emocional funciona, porque ahora estás en un lugar donde ya no necesitas eso. Te has convertido en una ausencia absoluta, y las ausencias absolutas son aterradoras, porque revelan que los que se han ido no está esperando una respuesta. La mente entra en una desesperación silenciosa. La persona comienza a darse cuenta de que ha perdido a alguien que nunca volverá a mendigar nada, y esto es más doloroso que cualquier pelea, que cualquier final con palabras, porque la verdadera ausencia es definitiva. Ahí es cuando la otra persona entiende que no le has dado la espalda a la manipulación. Te convertiste en porque era necesario, y ahora, aunque intente acercarse, ya no encuentra el mismo tú. Ya no eres un rehén emocional, ya no depende del reconocimiento de los demás. Ya no es necesario que se vea que existe. Y es entonces cuando entiende, demasiado tarde, que su valor siempre ha estado ahí, pero se notó solo cuando le daste la espalda. 10. Quien te ignoró te extrañará, pero ya estarás en otro nivel. El tiempo pasa, el centavo cae, y la mente de aquellos que te rechazaron finalmente entiende: te has ido, pero no solo físicamente, te has ido adentro. Ya no eres esa versión que esperabas, rogabas, buscabas. Ahora eres otra persona, fuerte, más centrado, tranquila. Y lo más devastador de todo esto, la persona que una vez te ignoró, te extrañará en el mismo momento en que ya no sientas la suya. Esta reversión es dolorosa para aquellos que te perdieron, porque ahora todo lo que siente es impotencia. El orgullo que una vez le impidió buscarte, ahora se la traga por dentro. El arrepentimiento que antes era inconsciente, ahora se convierte en dolor real. Y ese dolor no tiene a dónde ir, porque ya no estás disponible. Ya no vives por el simple hecho de ser notado, has pasado página, y eso duele más que cualquier ausencia forzada. Es en este momento que surge el mensaje, el ¿qué pasa? Se ha ido, lo mismo fuera de tiempo. Las historias observadas en silencio, los tímidos signos, desesperados, tratando de recuperar un acceso que se perdió, pero ahora ya no eres el mismo.
Y ese es el castigo más silencioso y poderoso. Te has transformado. Y aquellos que te ignoraron ahora están hablando con alguien que ya no está dispuesto a volver. No necesitas humillar, ni rechace con palabras duras. Tu paz hace este trabajo por ti. Su evolución habla en voz alta. Su serenidad es incómoda para los que están perdidos. Porque ahora ya no gritas por espacio, tienes el tuyo. Y la persona que alguna vez fue el centro de tu atención, ahora estás tratando de averiguar cómo lograste salir sin implosionar, sin explicarse, sin pedir nada. Simplemente lo fue y creció. Este crecimiento no se trata de mostrarle nada a nadie. Se trata de finalmente haber entendido que nunca tuviste que rogar para ser amado. Ese amor verdadero no requiere persecución ni disputa, que tu presencia, cuando se coloca en el lugar correcto, es el regalo más grande que alguien puede recibir, y que aquellos que no supieron valorar, recordará esto hasta el último día. No tienes que volver atrás, porque ahora todo lo que te esperaba en ese lugar, ego herido, manipulación emocional, escasez de afecto, ya no tiene sentido para lo que te has convertido. Ahora eres alguien que elige, que conoce su propio valor y que aprendiste, con dolor, a no ofrecerte a aquellos que nunca quisieron verte realmente. Y cuando finalmente esa persona sienta el vacío, el mismo que usted sintió, se dará cuenta. Las tornas han cambiado, pero no por venganza, por consiguiente. Y esta es la verdadera victoria de los que aman con conciencia. Ya no es necesario probar nada. Quien te ignoró, ahora siente su ausencia como un peso que nunca podrá quitarse del pecho. No tienes que vengarte de nadie. El silencio hace eso por ti. La ausencia cura. La dignidad se impone. Y la paz que construyes en el silencio siempre será más poderosa que cualquier palabra que pudieras haber dicho en medio del dolor. Aquellos que te ignoraron te extrañarán cuando ya estés en otro nivel. Un lugar donde no mendigas, donde no degrades, donde no esperes. Un lugar donde eres suficiente. Entonces, si este video le habló a tu alma, suscríbete al canal, deja tu comentario y compártelo con aquellos que necesitan despertar emocionalmente. Aquí aprendes a usar el rechazo como fuerza, el silencio como arma y la ausencia como cura. Porque cuando te respetas a ti mismo, el mundo se ve obligado a verte. Y quien no te vio, te buscará, pero quizás ya sea demasiado tarde.